Ok, creo que se me fue el micrófono. Ya hemos visto cicloalcano, ¿cierto? Ya hemos visto bueno, las reglas para cicloalcanos, que eran básicamente lo mismo, solamente que teníamos la posibilidad de jugar con dos cosas: dónde empezar a numerar y en qué dirección numerar la cadena, cuando el cicloalcano era la cadena principal. Les había dejado los ejercicios. Dígame, Rubén. No, fue sin querer, profe. Tranquilo. Rubén. Fue sin querer, profe. Tranquilo. Ok. Pedazo. Ustedes pueden bajar la mano, ¿verdad? De hecho, si no la bajan, se queda ahí levantada. Como profe, Ay, profe, no sé véame, cómo. No sé cómo. Ay, ya. Ok. Rafael, dígame. Sí, yo sí tengo. Bueno, ahorita tiene tiempo para contestarlas, profe. De ahí, si es de la materia, sí. Sí, obviamente. Bueno, eran varias cosas, ¿verdad? Bueno, primero que todo, buenos días, profe. Me alegro que esté muy bien. La otra era, primero, a la hora de nombrar un compuesto, ¿verdad? Cuando usted nos da la estructura, yo tengo que tomar en cuenta que, digamos, por orden alfabético, el que tenga la letra, ¿cómo decirlo?, como más pequeña, por decirlo así, ¿verdad?, según el orden alfabético, que quede con el menor número, ¿verdad?, en relación con los carbonos de la cadena. La cuestión es la siguiente: va a influir que una cadena tenga más o menos sustituyentes que otra. Digamos, si yo selecciono una cadena y esa cadena que yo llevo solo tiene 3 sustituyentes, y luego selecciono otra, pero esa tiene 5, el asunto de los sustituyentes no va a influir a la hora de nombrarlo, ¿sí? Sí, recordemos que es una de las reglas. Ajá. Si tenemos cadenas de igual longitud, entonces tenemos que escoger la cadena con mayor cantidad de sustituyentes. Ah, ya, no sabía ese dato. Ah, bueno, profe, muchas gracias. ¿Por qué no? Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Solo la única que conocía era la de los, ¿cómo se llama? La de los ciclos. Si tienen la misma longitud, usted escoge el ciclo por conveniencia. Solo esa es la que conocía. Sí, No conocía el ese ciclo otro. sí. En los ciclos, entonces lo que tenemos que comparar es el ciclo contra los sustituyentes o contra la cadena que esté por fuera del ciclo. Sí. Entonces, si el ciclo es igual o más grande que la cadena lateral, entonces el ciclo tiene prioridad. Es decir, si tenemos acá un ciclo de 5 y una cadena de 5 carbonos, gana el ciclo. Pero si ya la cadena es más larga, entonces gana la cadena. Profe, yo también, ¿verdad? Eso en relación con la práctica, pero no se la voy a hacer específica al examen, perdón. La cuestión es que ahí había un ejemplo donde había un ciclo, pero que tenía un doble enlace y después había una cadena. Ahí, en ese caso, el ciclo era un ciclo de 5 y la cadena más larga era de 6. Pero según estudiando, hay que darle más importancia al ciclo que tiene el doble enlace que la cadena. ¿Eso Exacto. es así? Sí. A pesar de que la cadena principal, bueno, la posible cadena principal que se vea tenga más carbonos, si el ciclo tiene ese doble enlace, hay que darle prioridad a él. Es que recordemos que nosotros tenemos que buscar la cadena más larga que contenga el grupo más importante. Y si tenemos un doble enlace, ese es el grupo más importante. Sí. Entonces, tenemos que buscar la cadena más larga que contenga ese grupo importante. Profe, y si en vez esa cadena que estaba unida al ciclo también hubiera tenido un doble enlace, yo le doy prioridad a la cadena. En ese caso sí, Okay. porque buscamos la cadena más larga con el grupo importante. En ese caso los dos tienen el grupo importante, que es el alqueno.
Sí, sí. Entonces ahí sí nos vamos por la longitud. Ah, ok, ok. Y el ciclo con el alqueno nada más lo nombro como un sustituyente compuesto, por decirlo así. Exactamente. Ahí se Ok. nombraría el ciclo como un sustituyente compuesto. Ah, ok, ok. Ah, profe, y también tenía una última, ¿verdad? Lo lamento. Dígame. Es que las preparé ayer. La cuestión, bueno, esto sí es de la práctica. Ahí venía que teníamos que hacer un ciclodec, ¿verdad? Tenía no, pero es indiferente. La cuestión es que yo lo dibujé todo entero, ¿verdad? Pero vi que se podía hacer como con 2 ciclos unidos. No importa que se lo haya dibujado todo entero o quiere que se lo dibuje como esa Y de... ahí, si se entiende. ¿Sí se Aunque entiende? normalmente cuando nosotros hablamos de un ciclo de seno, Ajá. se acomoda más como de esta manera, como si Ah, tuviéramos 2 ciclos unidos, 2 ciclos de 6 unidos. ya, ya, ok. Es que yo lo hice así, pero entonces se lo voy a cambiar para que le quede más bonito, ¿está bien? Para que quede más bonito y que sea un poquito más acorde a la realidad. Está bien, está bien. Eh, como un ciclo normal, hasta 8 carbonos. Ya más grande, entonces empezamos a verlo como si fuera una fusión de ciclos Sí, más pequeños, por decirlo de alguna forma. sí, sí. Bueno, está bien, profe. Gracias. Profe, tengo una Esas duda. eran todas mis preguntas. Sí, dígame. Profe, yo puedo en una, digamos, en un alcano, o sea, algo que no es un ciclo, yo puedo indicar un sustituyente en el primer carbono. No. Ah, ok. Y ¿Por qué? entonces, ajá. Bueno, por ejemplo, podría ser, bueno, no, de hecho sí, sí se podría, pero ese sustituyente no tendría que ser una cadena de carbonos. Porque, bueno, por ejemplo, vamos a ver, voy a poner una pizarrita en blanco. Ok, digamos que tenemos una cadena así, de 5 carbonos. Eso es un pentano. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que aquí tengo como un sustituyente una cadena de 2? Y yo digo que esto es un 1, un 1 etilpentano. Bueno, ese está mal, porque en realidad mi cadena más larga es de 7 carbonos, entonces esto es un heptano. Entonces, si es un sustituyente de una cadena de carbonos, no se puede. No puedo tener sustitución en el carbono 1. Ahora, podría ser que lo que está sustituyendo sea, por ejemplo, un ciclo. Entonces aquí sí, porque hay un rompimiento entre la cadena y el sustituyente. Ya no puedo tener esa continuidad. Entonces aquí sí. Acá esto sería un 1 ciclopropil pentano. ¿De acuerdo? Ok, sí, ¿no? Sí, profe, perdón, estaba muteado. Sí, sí, de acuerdo. Ok, perfecto. Profe, ¿puedo hacer otra consulta ahorita que nos acaba de surgir? Bueno, Sí, sí, claro. se la voy a consultar yo. Está interesante, ¿verdad? Porque yo ayer busqué una explicación en mi hora de estudio, ¿verdad? Y no sé, cómo que no la encontré. La cuestión es la siguiente. Si yo tuviera un ciclo eno, ¿verdad? Cualquiera que sea, bueno, por ejemplo, un ciclo hexeno, ¿verdad? Ajá. A ese ciclo hexeno, yo debería de indicar dónde está el doble enlace. No, No. porque si usted tiene un ciclo con solo un alqueno, usted sabe que como el alqueno es el importante, usted tiene que Ajá, empezar a numerar el alqueno en el 1. sí. O sea, su ciclo va a empezar con el alqueno en el carbono 1. Ah, ok, ok. Entonces no es necesario O sea, como se numerarlo. sobreentiende que ya es, ya, ok. Ahora Sí. mi consulta es la siguiente. ¿Qué sucede si ese ciclohexeno tiene un sustituyente?
Usted numera el sustituyente, no numera Nada el más. ciclo, no numera el ciclohexeno. Ah, ok, ok. Entonces, nombrarlo es redundante. Si solo hay un alqueno, sí. Pero Ajá, si hay dos, entonces ya ajá. ahí sí hay que poner. Sí, 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 ya la vi. Es que creo que había un ejemplo de del examen donde venía un ciclo, era un ciclopenteno, si no me equivoco, y después venía una cadena. Yo lo que hice fue, ¿verdad?, poner dónde estaba el doble enlace, pero según lo que usted me dice, no hay que ponerlo, solo hay que ponerlo como ciclopenteno. Digamos, se puede poner, pero es redundante. Ok, ok. La forma más Pero simplificada es no ponerlo. estaría malo si yo lo pusiera, digamos, si no supiera eso que usted me acaba de decir. De ahí, no debería estar malo. Ok, Por ejemplo, bueno. bueno, en este que está acá, Ujú. tenemos que empezar a numerar por el carbono más, sí, por el grupo más importante que sería el alqueno. Ahora, tenemos dos posibilidades. Bueno, de hecho hay 4 posibilidades. No, en realidad sí son 2. O empezamos acá y numeramos hacia abajo. O empezamos de este carbono y numeramos hacia arriba. Recordemos que la numeración siempre tiene que atravesar el doble enlace. ¿Cuál de las dos formas utilizarían ustedes? La que va para abajo, porque el sustituyente se queda en menor número. Sí, tenemos que usar la numeración eh, El rosadito. que dé la numeración más baja a los otros sustituyentes. Ujú. Dígame, María Ángel. Profe, es que, ¿verdad? En el examen, ¿verdad? Creo que hay un error con uno de los nombres, porque creo que usted está como diciendo que hay un sustituyente de una cadena de carbonos en una cadena de carbonos. Entonces, creo que hay un error, ¿verdad? Puede ser que me esté equivocando, pero sí. Donde tienen que dibujar. Sí. Ok, voy a revisarlo. Puede ser que sí. Ah, qué buenísimo, profe. Pero Gracias. bueno, Profe, yo pero también si tenía lo otra dibujan pregunta. bien, van a tener los puntos, ¿verdad? Y Sí, aunque esté relativamente mal, está bien que lo Aunque el dibujen. error haya sido mío, ustedes tienen que poder convertir el nombre en el compuesto. Porque yo dibujo lo que yo siento que... Buenísimo, profe. Usted Gracias. dibuja lo que ahí dice. profe, yo tenía otra consulta. Ajá. O sea, eh, déjeme recordarme, creo que se me olvidó. Ya le digo, profe, cuando me acuerde le pregunto, lo lamento. Ok, tranquilo. Muy bien, entonces continuemos. Ya me acordé, profe. Ahí, ¿cómo se llama? En esta cosa, el examen, ¿verdad? Ajá. Hay una que usted puso silobutil. ¿Eso es ciclobutil o el silobutil es algo nuevo que no conozco? No, ciclo útil. Ah, ok, ok. Es que yo me quedé flipando ayer, ¿verdad? Porque no Sí, sabía que sí. era silo. Y lo busqué y no me parecía nada. Yo, bueno, supongo que es un ciclo, Obviamente no va a entonces. aparecer nada. Lo siento. Sí, sí, bueno, gracias, profe. Un beso, Ok. pues. Está bien. Muy bien. Entonces, hayamos visto que en ciclos podíamos aplicar cis y trans. Cis del mismo lado, trans del lado opuesto. Eh, en este caso, pues en los ciclos lo entendemos como hacia arriba y hacia abajo. O, por ejemplo, acá, hacia afuera, con una cuña rellena y hacia adentro, con líneas. Entonces ahí podemos aplicar el cis y el trans. Cis del mismo lado, o sea, los dos hacia afuera, los dos hacia adentro, y trans de lados opuestos, uno hacia adentro y uno hacia afuera. Importante, esto solo funciona si tenemos solo dos sustituyentes en el ciclo. Si ya tenemos 3, entonces no podemos aplicar cis o trans. Ok, alquenos.
Vimos que se utilizaba la terminación eno y es un grupo que tiene más importancia que los alcanos. Entonces, la cadena principal tiene que contener el doble enlace y tenemos que numerar por el extremo más cercano a ese grupo importante. Ok. Con la pregunta de Rafa, vean que en este ciclo no es necesario indicar cuál es la posición del alqueno, porque solamente hay uno. Entonces ya sabemos que el alqueno en el ciclo tiene que empezar en el 1. Los otros sustituyentes, eso sí hay que numerarlos. Pero si tenemos dos alquenos, entonces ahí sí tenemos que indicar la posición de los dos. A pesar de que sabemos que uno de los alquenos tiene que estar en la posición 1, al nosotros tener que utilizar el nombre dieno, di indica 2, entonces tienen que haber dos números adelante, que indica la posición de ambos alquenos. Y en el tercer ejemplo, podemos empezar la numeración, recordemos, en cualquiera de los dos carbonos del alqueno. Sin embargo, en la otra forma, vamos a tener el primer sustituyente que no es alqueno en la posición 2, que es una numeración mayor al 1. Entonces, tenemos que buscar la numeración donde algún otro sustituyente sea la numeración más baja posible, más cercana a 1. A pesar de que el otro ya nos va a quedar en el 5, pero bueno, ni modo, no importa. Es el primero el que cuenta siempre. Ok, ahí tenían bastantes problemas para entretenerse, para pasar el tiempo libre o para pasar el tiempo dedicado al estudio. Y profe, sinceramente, nombrar compuestos es bien bonito. Bueno, por lo menos a mí me divierte. No, orgánica es muy bonito, la nomenclatura. Solo que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que hay que ir nombrando. Claro que sí, hay que revisar bien la cadena más larga, la numeración, etc. Ya después se hace un poco más intuitivo, por supuesto con la práctica. Pero a pesar de que son muchas reglas, son reglas sencillas. Entonces, por ahí es fácil. Ahora, en alquenos nosotros podemos aplicar cis y trans, como ustedes se dieron cuenta en el trabajo. Igual, cis es del mismo lado y trans es de lados opuestos. Entonces, ok. El cis quiere decir que ambos sustituyentes diferentes del hidrógeno o ambos grupos diferentes del hidrógeno están del mismo lado del alqueno. Y el trans es cuando están de lados opuestos del alqueno. Se puede ver también viendo los hidrógenos, porque es muy importante. Cis y trans solamente se aplica cuando tenemos dos grupos diferentes, o más bien, sí, dos grupos diferentes de hidrógeno, uno en cada carbono. No podemos aplicar cis y trans, por ejemplo, en un carbono de esta naturaleza. Porque los dos grupos que están sustituyendo, vamos a ver, los dos grupos que están sustituyendo están en el mismo carbono. Entonces aquí no aplica el cis y trans. El cis y trans se hace en un eje que atraviesa el doble enlace. Entonces, si los dos sustituyentes están del mismo lado,
entonces va a ser cis. Y si los dos sustituyentes están de lados opuestos de ese eje, entonces están en trans. Pero tiene que estar cada uno en uno de los carbonos. Por ejemplo, bueno, acá están dos ejercicios. Uno, que si lo vemos, aquí está el eje, entonces este tendría una posición cis. Y este otro, entonces están de lados opuestos del eje en posición trans. Y el cis y trans se pone como, bueno, si se escribe en computadora se pone en itálica, en cursiva, o si lo escribimos a mano, lo podemos hacer subrayado el nombre de cis o trans. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio A, nosotros sabríamos que es un cis. Después del cis va un guión. No importa qué sigue, si es letra o números, ahí tenemos que poner el guión. Y normalmente vamos a tener que poner el número. La cadena más larga de este compuesto va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y en esos 6 carbonos vamos a tener un sustituyente. Perdón. Vamos a ver, ya sabíamos que teníamos el cis. Y si numeramos la cadena, tenemos que empezar por el extremo más cercano al alqueno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es una cadena de 6 carbonos. Y tenemos un 4-metil. Es una cadena de 6. Entonces, ETS. Indico la posición del doble enlace. Y terminación eno. Profe, ahí en el 5, ¿eso qué es? Ah, perdón. Cierto, cierto. Ok, ya, está bien. Hay otro sustituyente en el 5. Gracias. Bueno, Entonces es un 4,5 dimetil. Sí, lo estaba ignorando por completo. Un 4,5 dimetil, ETS, posición del alqueno y terminación eno. Y lo que les decía, si nosotros hacemos esto a mano, entonces como no podemos hacer el cis itálico en cursiva, entonces lo que hacemos es subrayarlo. Y bueno, el otro entonces les queda de ejercicio a ustedes. Ya sabemos que es un trans, entonces nada más buscar la cadena más larga, nombrar los sustituyentes, indicar la posición del doble enlace y darle la terminación eno. Ahora, en alquenos también podemos utilizar otro tipo de isomería que es muy similar, pero tiene otro nombre. Y es la isomería EZ. Esta isomería podemos utilizarla cuando tenemos más grupos diferentes. Recordemos que en EZ siempre tenemos que tener 2 hidrógenos, uno en cada carbono. Ni más ni menos. Pero en la isomería EZ ya quitamos esa restricción. Y entonces nos vamos a guiar por la importancia de los grupos. Entonces, si los grupos están en lados opuestos, la isomería es E. Y si está en el mismo lado, la isomería es Z. Una forma fácil de recordarlo. Del mismo lado, en cis trans, es cis. En EZ, escriban lo mismo pero con Z. Cis. Entonces, ya uno sabe que del mismo lado va a ser la isomería Z y por descarte, la isomería E sería la que es similar o equivalente a la trans.
Ok, entonces, ¿cómo se escribe la isomería EZ? Se escribe entre paréntesis y también con cursiva. Si se escribe a mano, no es necesario subrayarlo. Ya con que esté entre paréntesis. Y después del paréntesis, entonces se pone un guión. Ahora, si tenemos varios dobles enlaces y en esos dobles enlaces tenemos también isomería EZ, entonces tenemos que indicar la posición del doble enlace y de la isomería junto a la letra E o Z. Bueno, por ejemplo, tendríamos que escribir, por ejemplo, si tenemos un doble enlace en el carbono 2 que tiene isomería E, entonces lo ponemos así, lo separamos por coma. Y si tenemos un enlace en el carbono 5 que tiene isomería Z, entonces indicamos la posición de cada enlace y la isomería que tienen. O si es la misma isomería, entonces 2E, 5E, por ejemplo. Cis-trans solo podemos utilizarlo cuando tenemos un solo enlace que tiene ese tipo de isomería. Si tenemos ya dos enlaces, aunque ambos dobles enlaces tengan dos carbonos, es decir, que se pudiera aplicar cis-trans, si son dos enlaces con ese tipo de isomería del mismo lado o del lado opuesto, ya tenemos que utilizar la nomenclatura EZ. Cis-trans funciona solamente para un doble enlace con un hidrógeno en cada carbono. EZ para todo lo demás. Es una nomenclatura más todoterreno, por decirlo de alguna forma. Y también, por supuesto, la isomería cis-trans está dentro de la isomería EZ. Es decir, si tenemos un compuesto que lo nombramos como cis, algo, podemos nombrarlo como Z y el resto del nombre. Nomenclatura EZ abarca también lo que se utilizaría en cis-trans. Ok, entonces, esta isomería se resume en buscar cuál es el grupo de mayor prioridad de cada carbono. Entonces, ¿cómo establecemos esa prioridad de cada carbono? Bueno, ven que acá el eje lo dibujan diferente. Más bien debería ser acá. Un eje que atraviesa el doble enlace en lados opuestos, entonces es un isómero E. Si está del mismo lado del eje, entonces es el isómero Z de cis. Ok, entonces, ¿cómo establecer la prioridad? La prioridad se establece por masa molar del átomo unido al carbono. Entonces, bueno, vamos a verlo acá en este ejemplo. Nos fijamos para el primer carbono. Vamos a ver, Vamos a ver este carbono de acá. Sí, dígame. No sé si sea muy tarde, ¿verdad? Pero sinceramente no lo entendí. ¿Cómo es eso de E y Z? Y ya se va a poner con otro, entonces creo que me voy a quedar Ok, mientras. ¿entendió cis-trans? A la parte de cis-trans, sí. Ok, perfecto. Isomería EZ es lo mismo, pero para los casos en que no se puede utilizar cis-trans. ¿Y en qué caso no se puede usar cis-trans? Cuando, bueno, recuerde que cis-trans solo para un doble enlace. Ajá. Y que cada uno de los carbonos tenga un hidrógeno. Vamos acá. Acá, este carbono tiene un hidrógeno y este carbono tiene un hidrógeno. Este carbono tiene un hidrógeno y este tiene un hidrógeno. Entonces, aquí podemos utilizar cis-trans.
en este ejemplo, veamos que solo este carbono de aquí tiene hidrógeno, el otro no tiene hidrógeno. Entonces, aquí no podemos utilizar CC trans. Tenemos que utilizar EIZ. ¿En qué se basa CC trans? En que el hidrógeno siempre es como lo más mantequilla, el grupo menos importante de todos. Es el grupo más pequeño, solo pesa 1 gramo por mol. Entonces, cualquier otro grupo va a ser más importante. Pero acá podemos tener grupos diferentes, entonces tenemos que buscar el de mayor importancia. Ahora, si analizamos el primer carbono, estamos comparando un hidrógeno contra un CH3. ¿Cuál tiene más importancia? Lo acabo de decir, el hidrógeno no vale nada. Entonces, el grupo más importante es el CH3. Ahí Ahora, yo tengo otra consulta. Ajá. Ese CH3, ¿cómo que cuenta? ¿Eso no es un sustituyente? Es un grupo de los que están unidos al doble enlace. Esto es solo para ver la isomería EZ. Pero si yo quiero ver la cadena más larga, por supuesto, yo tengo que ver esta cadena de 4 carbonos. Para establecer la isomería EZ, sí, para establecer la isomería EZ, nosotros tenemos que centrarnos solamente en el doble enlace individual. Y lo que esté unido a ese doble enlace. ¿Verdad? Porque Ajá. veía que no mencionaban eso, yo lo veía como un sustituyente de metil, pero es parte de la cadena principal. Ya la Sí, vi. sí. En esto, solamente todo este trabajo tenemos que hacerlo para dar este primer nombre. El E o el Z que está antes de todo el nombre. Ya el resto del nombre lo damos como ya sabemos. Parece como mucho trabajo para una parte tan pequeña del nombre, pero hay que hacerlo. Ok, entonces, veamos el otro carbono. En el otro carbono estamos comparando un cloro contra un carbono. ¿Cuál tiene mayor masa molar? ¿El cloro o el carbono? El cloro, creo. El No cloro. sé, no tengo la tabla. Por supuesto. El carbono está mucho más antes. Carbono, número atómico 6. Cloro, número atómico 17. Entonces, es el cloro el que tiene más importancia entre esos dos grupos. Vean que nos fijamos primero en el átomo que está directamente unido al doble enlace. Con solo que ese átomo sea mayor, ya gana la prioridad, gana la importancia. Ok. Entonces, ¿qué sucede si el átomo que está unido de ambos lados es igual? Por ejemplo, viendo ese primer ejemplo, un CH3 o un CH2CH3. Vamos a ver. Tenemos este doble enlace. Aquí tiene pegado alguna cosa que de momento no me interesa. Y aquí lo que tenemos es un CH3. Y acá tenemos el CH2, CH3. Nosotros nos fijamos siempre en el átomo directamente unido al doble enlace. ¿Qué sucede? En este caso son iguales. ¿Quiere decir eso que tienen la misma prioridad? No. Tenemos que buscar entonces con los átomos siguientes. Entonces, este tiene 3 enlaces con hidrógeno. ¿Ok? Este tiene 2 enlaces con hidrógeno, pero además tiene un enlace con un carbono. ¿Cuál de esos dos grupos creen ustedes que sea más importante? A ver. El más pesado, ¿no? El que tiene el enlace con el átomo más pesado. Entonces, Pesa menos.
Si aquí son 3 enlaces con hidrógeno, son 3 enlaces con el átomo más liviano de la tabla periódica. Y listo, eso es todo lo que tiene. Pero el grupo de abajo tiene un enlace con un carbono. Y ya, con solo que tenga un enlace con un carbono, eso es mejor que tener 3 enlaces con hidrógeno. Entonces, este es el grupo más importante. Ahora sí, pongámoslo un poquito más difícil. Tenemos ahí igual ese CH2, CH3. Pero, por ejemplo, acá tenemos un CH y un doble enlace con un CH2. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, tenemos que utilizar el mismo análisis. Aquí, este carbono son 2 enlaces con hidrógeno y un enlace con carbono. Ok, este carbono de arriba, tiene un enlace con hidrógeno, pero tiene un doble enlace con carbono. ¿Cómo lo interpretamos? Un doble enlace con carbono son 2 enlaces con carbono. Entonces, este tiene un enlace con carbono, 2 enlaces con carbono. ¿Cuál creen ustedes que tenga mayor importancia? ¿Un enlace con carbono y 2 con hidrógeno? ¿O 2 enlaces con carbono y 1 con hidrógeno? Carbono y hidrógeno. Confirmo. Dos con Exactamente. carbono. Los 2 enlaces con carbono. Los enlaces múltiples, por decirlo así, los descomponemos. ¿Cómo lo vemos esto? Digamos, sumamos la masa molar de los 2 carbonos, o más bien, si lo comparamos, un carbono es igual a un enlace con carbono, pero, bueno, el enlace con hidrógeno, digamos que se cancela con el enlace con hidrógeno, y el otro carbono es el que me define, porque le gana al hidrógeno. Es una forma de verlo. Entonces, nos vamos fijando en los átomos que están unidos al doble enlace, y si son iguales, en los átomos siguientes. Por ejemplo, si en el doble enlace lo que está directamente unido es un oxígeno, bueno, ya sabemos que si ponemos a comparar oxígeno con carbono, gana el oxígeno porque tiene mayor masa molar. Pero si los dos son iguales, oxígeno y oxígeno, entonces también nos fijamos en el átomo siguiente. Si hay un hidrógeno y en el otro lado tiene un carbono, entonces gana, por supuesto, el del carbono. Un carbono con 2 enlaces con carbono, o un carbono con un enlace con carbono. Gana el que tiene 2 enlaces con carbono. Ahora, vamos a ver. Este de acá, carbono y nitrógeno y carbono. En este caso, el átomo más pesado va a ser nitrógeno. Entonces, ese va a ser nuestra guía para darle mayor importancia. Pero el otro carbono tiene pegado un cloro. Ese va a ser el de mayor importancia. ¿Cuál va a ganar? ¿El que tiene el nitrógeno o el que tiene el cloro? El de mayor masa molar, el de cloro, por supuesto. Acá abajo, lo que les decía, los dobles enlaces los descomponemos como que si fueran enlaces simples. Entonces, por ejemplo, un doble enlace con oxígeno significa 2 enlaces con oxígeno. Ok. Después, ¿qué otro caso podemos tener? Ok, por ejemplo, si yo tengo un carbono
y ese carbono está unido a un oxígeno. Y lo comparo con un carbono que está unido a un carbono. Vamos a ver, aquí tiene un hidrógeno y acá tiene un nitrógeno. En este caso, ¿cuál de los dos grupos va a tener mayor importancia? ¿Qué piensan Sería ustedes? como la masa molar del carbono más la del nitrógeno. Si bien una es 2, el otro es 14, la del oxígeno es 16, la suma de las otras dos es mayor a 16. Entonces, yo me iría por el nitrógeno, pero puedo estar equivocado. Dice Jonathan que le va a este. Ok, Yo le voy a la América. ok, vean el caso este de acá con el cloro y la mina. Vean que lo que nosotros buscamos es el átomo de mayor masa molar. Y si son iguales, entonces es donde empezamos a comparar con los otros átomos unidos. En este caso, el átomo de mayor masa molar, en un lado es el oxígeno y en el otro, el nitrógeno. ¿Cuál tiene mayor masa molar? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, este va a ser nuestro grupo más importante. No importa que el otro grupo tenga mayor masa molar en su suma. Nosotros nos vamos a ir viendo átomo a átomo, buscando el que sea más pesado. Y ese átomo más pesado es el que nos va a dar la prioridad. Ven, por eso quise ponerles el ejemplo. Muy bien, ¿claros hasta acá? El que calla otorga, entonces eso es un sí. Muy bien, veamos algunos ejemplos, entonces. Ok. ¿Quién se fue? ¿Quién se aburrió? Muy bien. En este primer carbono, voy a numerarlo nada más como 1 y 2, no porque sea la numeración de la cadena, sino nada más para señalar los carbonos. En el primer carbono, en el carbono 1, tenemos un hidrógeno y un metilo. ¿Cuál tiene mayor importancia? Eso es fácil. El metilo. Ok, en el carbono 2, ¿cuál tiene mayor importancia? ¿Un metilo o un carbono con doble enlace con carbono? A ver. El carbono con doble enlace. Profe, ¿puede repetir lo que está diciendo? Es que no lo entiendo. Mi internet Ok. está bugueado. Recuerde que nosotros tenemos que fijarnos para cada carbono cuál es el grupo más importante. Entonces, en el carbono 1, nos comparamos el hidrógeno con el metilo. Obviamente, como el hidrógeno es el más pequeño, el más insignificante, el átomo mantequilla, entonces la importancia se la va a dejar el otro grupo, el metilo. En el carbono 2, tenemos que comparar un metilo, un CH3, con un carbono que tiene doble enlace con otro carbono. El grupo más importante, según lo que vimos, va a ser el que tiene el doble enlace con carbono. ¿Por qué? Porque comparamos el primer carbono, el átomo directamente unido al doble enlace, que es carbono y carbono, son iguales, entonces nos vamos comparando los átomos siguientes. Acá hay 3 hidrógenos y arriba más bien hay un hidrógeno y 2 enlaces con carbono. Entonces, por supuesto, le va a ganar el carbono al hidrógeno. Entonces gana este doble enlace con carbono, le va a ganar a los enlaces con hidrógeno. Entonces ya definimos cuáles son nuestros grupos importantes.
¿Qué sigue ahora? Definir si están del mismo lado o de lados opuestos. Trazamos un plano sobre el doble enlace y vemos que están en lados opuestos. Entonces, esto tiene una isomería E. Ahora, vean que tenemos dos dobles enlaces. ¿Podemos aplicar isomería EZ sobre ese segundo doble enlace? Pregunta para ustedes. Si es necesario. ¿Se podría aplicar ahí para ese segundo doble enlace? No, está medio raro. ¿Por qué? Y porque No, porque cada carbono tiene un hidrógeno, ¿no? Hay un carbono, este de acá, que tiene dos hidrógenos. Entonces, ¿cómo se ve esto? Es carbono, unido de hidrógeno y unido de hidrógeno. Entre estos dos, ¿cuál es más importante? ninguno de los dos Son iguales. son gente renegada. Exactamente, no podemos establecer cuál carbono es más importante. Por lo tanto, no podemos utilizar isomería EZ o cis-trans tampoco. Siempre para tener isomería cis-trans o EZ, tenemos que tener grupos diferentes. El mismo Profe, ¿le caso puedo hacer una sucede. consulta? ¿Sí? Perdón. Sí, claro. Creo que hablo muy corto. Pero creo que esto es un poquito como salido de lo que usted está explicando ahorita. Es que también se me olvidó mencionárselo antes. ¿Podría dibujar para que lo vea mejor? Sí, claro. Hacer esto. Está malo. Bueno, ¿eso cuenta como estructura topológica o no? Esta parte de aquí abajo, ese metilo no es parte de la estructura topológica. Si quieres Pero es dejarlo que... como estructura Ajá. topológica pura, no le ponga terminación. Usted sabe que una terminación, por ejemplo, este de acá es un CH3 también. Ajá. Pero si esto es un sustituyente más que un terminal. Se entiende, no está mal, pero no es la estructura topológica pura. Es Y decir, la le que está usted... poniendo más cosas que la estructura topológica. Sí, Sí. es que usted en el examen, ¿verdad? Nos ponía que necesitamos por lo menos dos estructuras topológicas. Ajá. Yo hice varias así, entonces no sé si cuenta como estructura topológica o no. Bueno, yo se las valgo. Está bien. Está bien, no hay problema. Bueno, Ok, entonces, iba a ponerles el caso, por ejemplo, donde no son hidrógenos. Por ejemplo, son dos CH3. En ese caso, cuando tenemos dos CH3, ¿cuál es el grupo más importante? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Qué opinan ustedes? ¿en cuál estamos, profe? En este de acá. Ninguno, porque los dos son iguales. Igual. Son iguales. No podemos establecer una preferencia. Entonces, yo aquí no puedo utilizar EZ. Yo tengo que tener grupos diferentes en cada carbono. Bueno, más bien, en un mismo carbono, yo tengo que tener grupos diferentes para yo poder establecer esa comparación, esa prioridad de cuál de los dos grupos tiene mayor importancia. Muy bien. Esa es la razón por la que yo no puedo utilizar EZ en ese segundo doble enlace que tenemos. Uno de los carbonos tiene dos grupos iguales, que son hidrógenos. Lo mismo sucede en el segundo ejemplo, donde hay un doble enlace que tiene dos grupos iguales, otra vez dos hidrógenos,
Pero hay otro doble enlace donde sí podemos establecer la prioridad. En este caso, bueno, si analizamos el carbono de la derecha, entonces entre bromo e hidrógeno, obviamente la prioridad la gana el bromo. Y en el carbono de la izquierda, ¿cuál gana la prioridad? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba, ¿por qué? Porque tiene más carbonos. Mentira, tiene la misma cantidad, ya la vi. Ajá, tiene la misma cantidad. Ok, ese es un caso engañoso. Vean que, vean que nos está diciendo que es E. Entonces, quiere decir que el grupo más importante es este de abajo. ¿Por qué? Ok, vamos a hacerlo otra vez aquí a la par. Voy a hacer solamente el grupo de abajo. En el de arriba estamos claros. Tenemos... ¿Qué es lo que está preguntando? En este ejemplo del centro. ¿Por Ajá. qué es el grupo de abajo, el que está encerrado en verde, el que tiene prioridad sobre el grupo de arriba? El ¿No es grupo por de el doble arriba enlace? tiene que ver el doble enlace, pero ya vamos a ver por Ajá. qué. El A grupo ver. de arriba tiene carbono y dos enlaces con carbono. ¿De acuerdo? Y esos otros carbonos tienen pegados hidrógenos. ¿Ok? Vamos a descomponer el carbono de abajo. Entonces, tenemos el carbono, aquí es donde está pegado al doble enlace. Tenemos un hidrógeno acá. Recordemos que esto lo vemos como dos enlaces con carbono. Un enlace doble con carbono quiere decir dos enlaces con carbono. Pero ahora, analicemos qué es lo que tiene pegado este segundo carbono del doble enlace. Que vamos a decir que es este de acá. Ese carbono tiene pegados dos hidrógenos, pero además ese carbono tiene un doble enlace con carbono. Recuerden que cada carbono tiene que tener cuatro enlaces. Y para este de aquí, ya nosotros tenemos tres enlaces. ¿Cuál es el cuarto enlace? El cuarto enlace es un enlace con carbono. Es decir, el doble enlace lo vemos para un lado y para el otro. Lo tenemos que descomponer en ambos elementos, en ambos átomos. Entonces, estamos pasando, vamos a ver si lo logro ver. Tenemos el primer carbono que está enlazado al doble enlace. Primer carbono que está enlazado al doble enlace. Ese carbono está unido a dos carbonos. Ese carbono está unido a estos dos carbonos. El carbono está unido a dos carbonos. Después, ¿qué sigue? En el grupo de arriba son puros hidrógenos. Pero en el grupo de abajo tenemos además un carbono. Entonces, este carbono es más importante que cualquiera de los otros hidrógenos y por eso es que está ganando la prioridad. Por eso tiene una isomería E. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro esto? Más o menos, pero creo que sí, solo No. es como verlo bien. Yo no la vi, profe. Es lo que está en esta imagen. Si nosotros tenemos este carbono con un doble enlace oxígeno, eso quiere decir que el doble enlace lo tenemos que descomponer dos veces. Primero, el carbono tiene que estar unido a dos oxígenos. Entonces son dos enlaces con oxígeno. Pero este oxígeno
también tiene dos enlaces con carbono. Entonces, uno de esos dobles enlaces es, uno de esos dobles enlaces del oxígeno con el carbono, este es uno de los enlaces. Le falta otro enlace con carbono. Es este de acá. Entonces, Ah, ya lo entendí. Hay que verlo como de que el carbono está unido a dos oxígenos, pero el oxígeno también está unido a dos carbonos. y el oxígeno también está unido a dos carbonos, exactamente. Pero entonces ahí se hace solo en uno de los oxígenos, no en los dos. Se hace solamente en uno, exacto. El otro es como ese fantasma que me ayuda simplemente a completar esos dos enlaces de carbono con oxígeno. Ok, profe, excelente, gracias. Ok. Entonces eso es lo que sucede acá. Tenemos un carbono. Vamos a ver. Tenemos un carbono, un carbono. Ok. Ahí están iguales. Vamos al nivel siguiente. En el nivel siguiente tenemos dos carbonos. En el nivel siguiente tenemos dos carbonos por el doble enlace. Entonces tenemos que pasar a los átomos siguientes, al tercer nivel. Acá tenemos puros hidrógenos. Puros hidrógenos. En el tercer nivel, aquí tenemos dos hidrógenos, pero además tenemos un enlace del carbono con el carbono. Entonces, ese enlace de carbono-carbono es el que nos da la prioridad para este grupo. Luego, en el tercer ejemplo, entonces, otra vez comparamos carbono con hidrógeno, gana carbono. Aquí, carbono y carbono son iguales. Vamos al nivel siguiente. Tenemos un enlace con oxígeno. Y acá tenemos 1, 2, 3 enlaces con oxígeno. ¿Cuál va a ganar la prioridad? Este de aquí. Y del otro lado, el que había ganado la prioridad era el metilo. Y ambos están del mismo lado del doble enlace. Por lo tanto, entonces eso es una isomería Z. Profe, eso ácido nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, eso está. Pero vea que aquí no les están pidiendo el nombre completo. Solamente y que asigne si es E o Z. Entonces eso sí lo pueden hacer. Aunque no sepan cómo se llama el compuesto. Muy bien. Entonces, ahí les queda el problema 6.11 a ustedes como ejercicio. Ok, alquinos. Los alquinos van a tener la terminación ino. Ven qué complicado. Alcano termina en ano. Alqueno termina en eno. Alquino termina en ino. Tienen menor prioridad que los alquenos. Es decir, si nosotros tenemos que establecer competencia entre alquino y alqueno, entonces le vamos a dar la prioridad al alqueno, pero, y esto es algo importante, la terminación final siempre va a ser del alquino. Por eso, si tenemos un alqueno y alquino, lo vamos a llamar como enino. Y esto es como una de las excepciones en la nomenclatura, porque siempre el grupo más importante va a ser el que tenga el nombre al final, excepto en la competencia entre alquinos y alquenos. El alquino tiene menos importancia que el alqueno, entonces uno pensaría que la nomenclatura debería ser ineno, pero suena como raro. Suena más bonito eninos. Entonces esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. Alqueno, o sea, la parte en,
va a ser la que tenga más importancia, pero la terminación siempre la va a tener el alquino. Entonces, bueno, por supuesto, un alquino sí tiene mayor importancia que un alcano, pero menor importancia que un alqueno. Entonces, bueno, si solo tenemos el alquino, las reglas van a ser como si nosotros estuviéramos hablando de alquenos. Vamos a numerar la cadena más larga que contenga el alquino y la vamos a numerar por el extremo más cercano al alquino, al enlace triple. Numeramos el resto de sustituyentes. La longitud de la cadena, en este caso es una cadena de 8 carbonos, entonces es oct. Y indicamos la posición del triple enlace. Empieza en la posición 3, en el carbono 3. Entonces es un oct 3 ino. Ahora, lo que les decía, si tenemos dobles enlaces y triples enlaces, tenemos que buscar la cadena que pase por el doble y por el triple enlace. Ahora, si tenemos una cadena, por ejemplo, que pasa por 2 dobles enlaces y otra cadena que pasa por un doble enlace y un triple enlace, ahí es donde surge la prioridad. ¿A qué le damos prioridad? ¿Al triple enlace o al doble enlace? Al doble enlace. Entonces escogemos la cadena que pase por los 2 dobles enlaces y el triple lo nombramos como un sustituyente. Si no es el caso, si solamente tenemos doble y triple, uno de cada uno, entonces buscamos la cadena que tenga ambos enlaces múltiples. En este ejemplo, como podemos empezar a numerar por el extremo que empieza con el doble enlace o por el extremo que empieza con el triple enlace. ¿Cuál escogemos entonces? El que empieza por el grupo más importante, por el alqueno. Entonces esta es una cadena, como es de 7 carbonos, es un EPT. Y luego numeramos y nombramos esos grupos importantes. El alqueno va a estar en la posición 1, EPT 1N, y el alquino está en la posición 6, 6-ino. Vean que si quitamos los números, esto se simplifica como enino. Entonces, de ahí el nombre de que cuando tenemos alquenos y alquinos, los vamos a nombrar como eninos. Siempre indicando la posición en la que se encuentra cada uno. Acá, el mismo caso, pero en esta situación, el alquino, si lo numeramos de esta manera, el alquino empieza en la posición 1 y si lo numeramos en la dirección opuesta, tenemos que el alqueno empieza en la posición 2. Entonces, la prioridad la va a ganar, o la numeración va a ganar con el alquino en la posición 1. Es una prioridad, digamos, muy sutil. La misma prioridad que nos da el orden alfabético, por decirlo de alguna manera. Alqueno, terminación en, está antes que la I. Entonces, ahí es donde gana la prioridad del alqueno. Simplemente en eso. Acá, entonces, igual numeramos los sustituyentes. 4-metil es una cadena de 9 carbonos, entonces 4-metil non. El alqueno está en la posición 7, 7-en, y el alquino está en la posición 1, entonces 1-ino. Muy bien. ¿Alguna pregunta con nomenclatura de alquinos? Muy similar a alquenos. Ok, eso supongo que es un no. Profe, yo tenía una, pero no sé si me escuchó. No dijo nada. Dígame. Ah, no, es en la anterior diapositiva.
¿Me podría decir por qué empieza a nombrar desde el alquino y no desde el alqueno? Es que esa parte no la vi. El segundo compuesto. Ajá. Porque si nosotros empezamos a numerar del otro lado, el primer grupo importante, que es el alqueno, va a empezar en 2. Y 2 es mayor que 1. Entonces, pongámoslo así. Alquino y alqueno tienen la misma importancia. Entonces, tengo que empezar a numerar por el extremo más cercano al grupo importante, ya sea alquino o alqueno. Cuando ambos están a la misma distancia, por ejemplo, el ejemplo de la izquierda, Sí. puedo empezar a numerar con uno el alquino o con uno el alqueno. ¿A cuál prefiero yo? El que está primero por orden alfabético, el alqueno. Ya. Ok, ya la vi. Perfecto. Muy bien, entonces acá tenemos que darle el nombre a estos compuestos. Voy a dejárselos de práctica, solo hagamos el E. ¿Sí? Dígame. No, que lo haga cada uno, que ponga una persona a hacer cada uno, así queda más bonito. No, se los dejo a ustedes para que lo hagan de práctica. Si no, duramos mucho. Pero hagamos el E. Ese sí está bonito. Muy bien. ¿Cuál es el nombre base de la cadena principal? Un ciclodec. ¿Ciclo qué? Ciclodec. Un ciclodec. Muy bien. Es una cadena de 10 carbonos en forma cíclica. Entonces, ¿dónde empezamos a numerar esa cadena? ¿Cuál es el grupo importante? El grupo etino. Digo, el grupo... El alquino. El alquino. Ajá. Entonces, tenemos dos posibilidades para numerar. Recordemos que la numeración siempre tiene que atravesar el enlace múltiple. Entonces, podemos numerar acá. 2, 3, 4, 5, 6. Ese 6 quedó muy feo. Mis dedos son muy grandes. 7, 8, 9. Perdón. 9 y 10. O podemos numerar hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿Cuál numeración escojo? Rosadita. Bueno, la que quede con el sustituyente con menor número. El otro sustituyente tenemos que darle la menor numeración posible. Entonces vamos a escoger la rosada o fucsia. ¿Cómo se llama ese sustituyente? Rosadita. ¿Cómo se llama esto? Isopropil. ¿Y en UPAC? Eso es un etil, creo. Un 1-metil etil. Eso. 1-metil-etil. Muy bien. Entonces, este es un 1-metil-etil. ¿Quieren 1-metil-etil? ¿Sí? La cadena más larga. ¿Qué nivel? Sí, claro, la cadena más larga de ese sustituyente es de 2 carbonos. Pero eso es un isopropil, ¿verdad? Eso, el nombre común es un isopropil. Ahora. Profe, si yo le pongo a usted isopropil, ¿eso está malo? Si yo le pido un nombre UPAC, sí. Ok. Es que ¿cómo se llama? En la práctica yo puse el nombre UPAC y también como isopropil o SEC o TERC. ¿Está bien? Está bien. Es bueno que conozcan esos nombres porque se los van a encontrar mucho. Ahora, este es un sustituyente complejo. Sí. Entonces, este sustituyente va entre paréntesis y
tenemos que indicar la posición de ese sustituyente. Está en el carbono 6. Ahora, ¿cómo terminamos el nombre? Bueno, en este caso, no habría que poner la posición porque como está en el 1, es redundante, entonces Ajá. sería Como lo solo hay mismo. uno, no es necesario ponerlo. Como es un ciclo, porque es ciclo, entonces nosotros sabemos que tenemos que empezar la numeración en el alquino. Solo porque es ciclo. Entonces, ese alquino, entonces simplemente lo llamamos como ciclo de sino. Aquí sabemos que nosotros tenemos que empezar la numeración en el carbono 1 del ciclo para formar el doble enlace. Cualquier cadena lineal, cadena abierta que tenga triple enlace, entonces aquí tenemos que indicar la posición. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es un sí. El resto de ejercicios están bastante bonitos. Los pueden resolver ustedes. Suave, profe, Dígame. entonces, ¿qué fue lo que digo? Que no hay que enumerar a dónde está el triple enlace, ¿o sí? No hay que enumerarlo cuando estamos hablando de un ciclo. Igual que con los alquenos. Si nosotros tenemos solamente un alqueno en un ciclo, nosotros sabemos que el alqueno tiene que estar en la posición 1 de ese ciclo. Entonces, se tiende a obviar. Pero para cualquier cadena lineal, ahí sí hay que indicarlo. Sí hay que indicar en qué posición queda el triple enlace o el doble enlace. Muy bien, vamos a seguir complicando esto un poquito. Ya vimos los sustituyentes, bueno, dobles enlaces, triples enlaces. Ahora vamos a ver los haluros. Y con los haluros no tienen ningún tipo de importancia. De hecho, si nosotros hacemos una escala, digamos, de importancia, vamos a tener los alquenos, vamos a tener los alquinos. Bueno, con esa relación de amor-odio que ustedes ya saben que existen entre el alqueno y el alquino, que para unas cosas es el alquino lo más importante, para otras cosas es el alqueno. Luego están los alcanos, o sea, la cadena base. Por encima de la cadena base, cualquier cosa es importante, excepto los haluros. Los haluros siempre van a ser sustituyentes de la cadena base, nunca van a ser algo importante. La única importancia que pueden tener es por orden alfabético. Por decirlo así, un haluro solo le gana al hidrógeno. Es todo a lo que le puede ganar el haluro. Ahora, los haluros, bueno, como pone acá, son sustituyentes de la cadena principal. Siempre los vamos a nombrar como sustituyentes y el nombre es simplemente el nombre del elemento. De hecho, la regla, por decirlo así, la regla que hay es cambiar la terminación uro, la vamos a cambiar por la terminación o. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no vamos a decir cloruro, sino que vamos a decir cloro. Pero al final es como decir el nombre del elemento como tal. Cloro, bromo, yodo. Ese van a ser los nombres que tengan los haluros como sustituyentes. Las reglas siguen la misma regla de los sustituyentes.
empezamos a numerar por el sustituyente más cercano. Y si hay dos sustituyentes en la misma distancia, entonces le damos la prioridad al sustituyente que se ponga primero según el orden alfabético. Entonces, por ejemplo, en esta, el sustituyente más cercano es el metil. Entonces empezamos a numerar desde el extremo izquierdo. Y queda el metil en la posición 2 y en la posición 4 y queda un bromo en la posición 5. Una cadena de 7 carbonos, entonces se nombra como heptano. Si ponemos el bromo en la posición 2, entonces otra vez esta es la misma, la cadena o esta numeración es la que da la posición más baja al primer sustituyente, entonces empezamos a numerarlo por ahí. Vamos a ver, igual los sustituyentes se acomodan por orden alfabético: bromo, cloro, metil. Empezamos a numerar siempre por el sustituyente más cercano por el extremo más cercano al primer sustituyente. Este es un caso, con la pregunta que hizo Rafa al inicio también, este es un caso donde tenemos un sustituyente en el carbono 1, pero porque es algo diferente de carbono. Es algo que no constituye una parte de la cadena, entonces ahí sí podemos tener la sustitución en el carbono 1. Como siempre, los acomodamos en orden alfabético. Y este último ejemplo es el importante, porque nosotros podemos tener el primer sustituyente en la posición 2. Entonces, ¿cuál de las dos formas escogemos para numerar? La que le dé el menor número al que se pone de primero en orden alfabético. Entonces, acá tenemos un 2 bromo, 5 metil, y si lo numeramos al otro lado, vamos a tener un 5 bromo, 2 metil. Tenemos los mismos números, pero el que se pone primero en orden alfabético, el bromo, tiene el número mayor. Entonces, esta forma va a estar mala. Muy bien. Preguntas con los aluros. Los aluros en general son bastante fáciles, son sustituyentes. Entonces, no hay ninguna regla nueva. Es seguir lo que ya sabíamos para alcanos. Pero si hay algo que no les haya quedado claro, entonces por favor indíquenlo. ¿No? Nada, todo clarísimo. Simplemente es como nombrar un compuesto más, ¿no es cierto? Pero nada más poniendo esas cosas. Con los aluros se aplican las mismas reglas de los alcanos. No hay que añadir ninguna regla adicional. Entonces, bueno, por ejemplo, algo tan sencillo, un yodo pegado a un metano, entonces se va a llamar yodometano. Aquí ni siquiera hay que indicar la posición porque sabemos que solo hay una cadena de un carbono, el prefijo met. Entonces, de fijo, tiene que estar pegado en el carbono 1. Después, acá tenemos una cadena de 3 carbonos, un propano, con el cloro en la posición 2, entonces 2 cloropropano. Un bromo pegado a un ciclo, entonces bromo ciclohexano, y ya sabemos que como es un ciclo, en este caso que solo hay un sustituyente, ese sustituyente tiene que estar en la posición 1. Entonces ni siquiera hay necesidad de indicar el número. Por supuesto podemos tener cadenas con varios halógenos repetidos. Entonces, por ejemplo acá en el problema 10.2, el ejercicio B, un 3,3 dicloro metil 2-metilhexano. Hagamos ese, ya que lo dije.
Entonces, sabemos que la cadena principal es un hexano. Entonces, tenemos una cadena de 6 carbonos. En la Profe, ¿cuál posición estamos? 2, perdón, ¿Cuál estamos? en la B, Ah, ok, ya lo vi. tenemos un metilo en la posición 2 y en la posición 3 tenemos 2 cloros. Entonces, ponemos los 2 cloros. Recuerden, los prefijos no se toman en cuenta para el orden alfabético. Entonces empezamos a contar desde la C de cloro. Profe, ¿esto es estructura topológica? Esto es estructura topológica, porque vean que no estoy indicando carbonos ni Ajá. hidrógenos unidos a carbonos. Cualquier otra Está cosa bien. diferente sí tenemos que señalarla. Ok, ok. Profe, Ajá. ¿qué pasa si en la posición 5 también hubieran 2 cloros? ¿Cómo lo haría topológicamente? En ese mismo ejemplo, Sí, nada más los ponemos ahí. Con cuidado a la hora de dibujarlo, de no chocar, de no sobreescribir. En este caso es que el primer cloro, la letra la hice un poco más grande, pero yo puedo disminuirle un poco la letra y entonces ahí eso queda. pasa igual si no son haluros, digamos que si fueran, qué sé yo, grupos metilos, no necesariamente se van a chocar. Puede ser que a la hora de dibujarlo, usted puede llegar a una posición en la que podrían chocar. Entonces lo que puede hacer es mover un poco uno de los enlaces. Ok, Por ejemplo, vamos a ver. Qué sé yo, aquí tenemos un etilo, entonces yo lo puedo dibujar así. Pero aquí tenemos otro etilo, entonces yo podría dibujarlo así y resulta que chocan y pegan. Entonces yo cambio el dibujo, por ejemplo. O ya si tienen que ir, por ejemplo, al mismo lado, vemos aquí quedarían como muy cercanos. Entonces yo lo que podría hacer es, este lo dibujo, qué sé yo, un poquito más para abajo y este un poquito más para arriba, para que no queden tan cercanos. y no puedo yo como, por ejemplo, hacer uno para arriba y uno para abajo, no, eso no sirve. Ok, a la hora de dibujar estructuras orgánicas, sigan siempre la dirección del pico. ¿Me explico? Sí, Si el es que pico va para arriba, sí. el sustituyente tiene que ir para arriba. Y si va para abajo, entonces tiene que ir para abajo. Para mantener un poco la proporcionalidad de los enlaces de los ángulos de enlace que hay en la molécula. Ok, ya entendí. Gracias, profe. Con gusto. Muy bien, entonces aquí les quedan esos ejercicios. Recuerden, los halógenos no tienen importancia, no tienen más importancia que los alcanos. Entonces aquí ustedes tienen que buscar la cadena más larga, no la cadena más larga que pase por un halógeno. Eso aquí no aplica. Van a buscar la cadena más larga con más sustituyentes y ahí se van con las otras reglas. Porque, por ejemplo, aquí estoy viendo una donde podríamos tener un conflicto entre cuál es la cadena más larga, cuál es la cadena que voy a seguir. Entonces, para que lo Literalmente la tomen más en larga. cuenta. ¿Ah? Literalmente tendría que seguir la más larga. Sí, la cadena más larga. Los halogenuros son simplemente sustituyentes. Entonces, no tienen que darle ningún tipo de importancia a que si pasan por ahí o no. Ok, tomémonos unos 10 minutos de recreo
para volver con aromáticos. Entonces a las 10:25 volvemos. Para que descansen y se estiren un poco.